La presentación del caso de hoy es el caso Vereda La Esperanza. En el presente se declara responsable internacional al Estado de Colombia por la desaparición forzada de 12 personas y la privación arbitraria a la vida de otras ocurridas en la Vereda La Esperanza del municipio del Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Los hechos ocurrieron con el apoyo de fuerza pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas de Magdalena del Medio, que facilitó las incursiones a la vereda La Esperanza y propició la comisión de actos violentos. La Corte consideró responsable al Estado por la violación de derechos a las garantías judiciales y protección judicial por las investigaciones de estos hechos, por la violación de derecho a la integridad personal de las familias de víctimas directas, así como el derecho a la propiedad, a la integridad personal, inviolabilidad, domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas. Esa es la presentación del caso. Ahora bien, en cuanto a la competencia del Estado, la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos del artículo 62, numeral 3 de la Convención, ya que Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. Los hechos probados en el término de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la destrucción de las viviendas que sucedió en el caso presentado el 26 de junio del 96, los militares llegan a la casa del desaparecido disparando indiscriminadamente porque para ellos supuestamente estaba llena de guerrillas. En ese mismo día suceden todas las amenazas a las personas involucradas y se llevan a la persona de María Irene y también el ejército lleva a Freddy allá a la casa. Ahora bien, el miércoles 26 de la semana, hace 2 mañanas, estábamos durmiendo, según las declaraciones que dan, en mi casa ubicada en La Esperanza, mi papá, mi mamá y yo, y llegaron unos tipos llamados, luego me levanté por una linterna y siguieron llamando, yo les contesté, esperando un momento que ya voy a abrir, porque es el lunes pasado, fue enfrentamiento de autopistas y por ahí andaba el ejército. Yo iba a abrir la cocina y en ese momento un rafagazo contra la casa, yo tiré la puerta y volví gateando para la pieza de ellos, siguiendo disparando contra la casa. Las personas afectadas brindan declaraciones sobre los hechos sucedidos y comprobados en el caso Vereda La Esperanza durante el tiempo de las guerrillas o hechos violentos. Ahora bien, los derechos vulnerados dentro del presente asunto que delibera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el derecho a la propiedad e inviolabilidad del domicilio, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la libertad personal de las personas desaparecidas. En los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y el derecho a la vida e integridad personal. El derecho a las garantías judiciales y protección judicial respecto a las personas desaparecidas. Ahora bien, en cuanto al tema de reparaciones, en el tema de reparaciones determina la Corte lo siguiente. Sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acuerde posteriormente entre el Estado y la víctima y de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a las convenciones declaradas en la presente sentencia, el tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la comisión y los representantes de las víctimas a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación a la naturaleza y alcance de la obligación de reparar con el objeto de disponer las medidas dirigidas
a reparar los daños ocasionados. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Asimismo, solicito que se ordene al Estado establecer, con la participación de la comunidad de la Vereda La Esperanza, una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo la consecuencia de los hechos de violencia contra la población civil en el presente caso. Por otra parte, la Corte destaca que los esfuerzos por parte del Estado para concretar una medida de reparación colectiva para la comunidad de la Vereda La Esperanza a través del programa Reparación Colectiva, señalando el decreto 4800 del 2011, lo cual constituye un avance a la reparación de las víctimas del presente caso. En este sentido, la Corte exhorta al Estado a continuar con dichos esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la medida de reparación comunitaria adecuada y sobre las medidas para su implementación. Ahora bien, en cuanto a los puntos resolutivos, determina diferentes dentro de los cuales establece que el Estado primero es responsable por la violación de los derechos reconocidos de la personalidad jurídica de la vida a la integridad física y a la libertad personal previstos en los artículos 3, 4, numeral 1, 5, numeral 1, 5, numeral 2 y 7 de la Convención Americana, del artículo 1 de la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, en perjuicio de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Andrés Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, Irene de Jesús Gallego Quintero y estos derechos en relación con el artículo 19 en perjuicio de los niños Oscar, Emel, Zuluaga, Marulanda, Miguel, Ancisar, Cardona, Quintero, Juan Crisóstomo, Córdoba, Quintero, en los términos de los párrafos 149 a 173 de esta sentencia. 3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida previsto en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Javier Giraldo Giraldo en los términos de los párrafos 174 y 175 de esta sentencia. 4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. Además, Colombia violó el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas desaparecidas en los términos de los párrafos 210 a 213, 219 a 226 y 234 a 236. 5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad privada contenidos en los artículos 11.2 y 21 de la Convención, en perjuicio de José Gallego Quintero y su esposa María Engracia Hernández en los términos de los párrafos 240 y 246 de la sentencia. 6. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contenido en los artículos 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares de las víctimas del presente caso en los términos de los párrafos 249 y 259 de esta sentencia. El Estado, como último punto, no es responsable de la violación al principio del plazo razonable en el proceso de justicia y paz, que se adecua a la desaparición forzada, a la falta de investigación con enfoque diferencial o la falta de la participación dentro del proceso de justicia y paz o la falta de investigación siguiendo los patrones de macrocriminalidad. Ahora bien, en el punto 7 sobre el estado de supervisión del cumplimiento de la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos
en 2 puntos, publicación y difusión de la sentencia y el otro el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. El primero, publicación y difusión de la sentencia. Medidas ordenadas por la Corte. A. El resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en el diario oficial de un tamaño, letra legible y adecuado. B. La sentencia en su integridad disponible al menos por un periodo de 1 año en un sitio web oficial del Poder Judicial de Colombia. B. Como segundo punto, reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad de $2,892 de los Estados Unidos de América con 94 centavos. En caso de que el Estado incurriera en mora, debería pagar un interés sobre la cantidad adecuada correspondiente al interés bancario moratorio de la República de Colombia. Es todo cuanto se tiene que presentar respecto al caso Vereda La Esperanza versus Colombia a fin de presentar dicho trabajo.